Esta noche en Ukraine Today, destrucción en Crimea. Drones ucranianos atacan el aeródromo militar de Saki. Varios aviones enemigos fueron destruidos o dañados. ¿Apocalipsis nuclear? Moscú y Washington ahora hablan abiertamente de guerra atómica. En el campo de batalla, desde asaltos rusos con mujeres hasta una creciente crisis de VIH entre sus tropas. Codo a codo con Ucrania, un funcionario del Departamento de Estado de Etiopía reafirma el apoyo estadounidense. Todo eso y más, a continuación. Hola a todos. Mi nombre es Volodymyr Robchun. Dale like, suscríbete y vamos directo a las noticias. Drones del Servicio de Seguridad de Ucrania atacaron el aeródromo militar de Saki en la Crimea temporalmente ocupada. Según los informes, un avión ruso fue destruido y otros 4 resultaron dañados. Una gran pérdida para el enemigo y, lo más importante, más vidas ucranianas salvadas, y eso no tiene precio. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron depósitos de combustible en el aeropuerto de Sochi, en la región de Krasnodar, Rusia. En el momento del ataque, se informa que había aviones militares rusos estacionados allí. Hasta ahora, no está claro si alguno de ellos fue alcanzado. En las últimas 24 horas, Rusia perdió al menos 1,010 soldados, entre muertos y heridos. Desde el inicio de la invasión a gran escala, eso eleva el total a 1,057, soldados rusos. Además de eso, las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron un tanque ruso, 8 vehículos blindados, 28 sistemas de artillería y decenas de otros equipos enemigos. Rusia está enviando mujeres a misiones de asalto. Esto está ocurriendo cerca de la ciudad de Pokrovsk. El vídeo fue compartido por soldados ucranianos y, según los informes disponibles, no es la primera vez que sucede. Asaltos similares se registraron ya en 2024, pero nunca han sido generalizados. Todavía no. Sin embargo, lo que sí se ha vuelto común es otra cosa: las infecciones de VIH entre las tropas rusas. Sí, lo escuchaste bien, el virus de la inmunodeficiencia humana. Los detalles en este informe. No solo las Fuerzas Armadas de Ucrania están ayudando a destruir a los ocupantes en esta guerra, sino también el VIH. La enfermedad está diezmando a los soldados rusos, pero de eso no vas a oír nada en los canales federales de televisión. Deliberadamente fallé la Comisión Médica Militar porque tengo VIH. Allí tengo hepatitis y mi riñón izquierdo no funciona. Está fallando. ¿Qué tengo que hacer? Ayúdanos a todos. Aquí todo el mundo no tiene piernas. Lo único que nos une es que mañana nos enviarán al frente. Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania, el número de infecciones por VIH entre los soldados rusos ha aumentado en un 2000%. Pasé la comisión médica en la oficina de alistamiento militar de mi ciudad, así que resulta que falsificaron todo. Después de eso, en Nizhny Novgorod, en la oficina regional de alistamiento militar, no me hicieron un examen médico. Solo llevé los papeles. ¿Qué está causando este aumento tan brusco? Primero, se debe al contacto sexual sin protección entre los soldados rusos y al consumo de drogas. Segundo, las jeringas suelen acabarse muy rápido, especialmente durante la guerra. Por eso, el personal médico en los hospitales de campaña no duda en reutilizar varias veces las jeringas desechables. Durante el propio servicio, quedó claro que algunas personas, lamentablemente, se infectaron, porque sabemos por diversas fuentes independientes y confiables que hubo un número significativo de heridos, muchísimas lesiones graves, como extremidades que fueron trágicamente arrancadas. Y, naturalmente, esto inevitablemente lleva a una pérdida de sangre muy significativa y potencialmente mortal. Así que, si una persona, por ejemplo, vive con VIH, no recibe tratamiento y puede que ni siquiera sepa su estado, y sufre una lesión de este tipo, es posible que esta sangre infectada también haya sido transmitida a otros. El aumento de enfermedades y muertes por el virus de la inmunodeficiencia también está directamente relacionado con el Kremlin, que bajo el pretexto de proteger los valores tradicionales, ha incrementado la presión sobre las organizaciones educativas y preventivas que luchan contra el VIH. Las autoridades casi han dejado de publicar datos sobre el VIH. Al mismo tiempo, el ejército ruso, que se encuentra en un estado de aislamiento prolongado y carece de atención médica, se ha vuelto especialmente vulnerable.
Por ejemplo, empezaron a reclutar prisioneros con VIH en el ejército. En realidad, probablemente no en el ejército como tal, sino en compañías militares privadas. Además, después de que se anunció la movilización parcial, y también después de que empezaron a ofrecer sumas tan grandes por firmar un contrato, algunas personas con VIH se unieron al servicio. Decidieron ocultar su estado serológico respecto al VIH. A pesar de las declaraciones de que las personas con VIH no están siendo enviadas a luchar en la guerra con Ucrania, en realidad hay al menos cientos de soldados contratados, tropas movilizadas y voluntarios con este diagnóstico en las líneas del frente. A pesar del diagnóstico y de la conclusión de la Comisión Médica de Aptitud Limitada, el soldado fue transferido a un batallón de fusileros motorizados y más tarde a posiciones de combate. A los reclutas diagnosticados con VIH no se les acepta en el ejército. Esta enfermedad entra en la categoría D, lo que significa exención total del servicio. Sí, efectivamente. Puede haber habido casos en los que a una persona en cierta etapa de la infección por VIH se le permitió continuar sirviendo en el ejército si fue diagnosticada mientras ya estaba en servicio. Pero al mismo tiempo, a una persona con VIH no se le permitía ingresar al ejército en primer lugar. Y aquí, también había un control estricto en la etapa de ingreso, cuando era obligatorio presentar certificados sobre el VIH, la presencia de infección por VIH, hepatitis viral y tuberculosis. Todas estas enfermedades servían como motivo de exención, pero, de nuevo, después de que comenzó la llamada Operación Militar Especial y se hizo necesario, por así decirlo, llenar el ejército con gente nueva para reemplazar a quienes se habían ido, por supuesto, empezaron a hacer la vista gorda ante esto. Desde el inicio mismo de la movilización en Rusia, los rusos VIH positivos han estado recibiendo citaciones de reclutamiento y continúan recibiéndolas hasta el día de hoy. Las oficinas de reclutamiento militar no están al tanto de su estado de salud actual. Algunos voluntarios lo ocultan para poder ir a la guerra y ganar dinero, mientras que otros simplemente no conocen su diagnóstico. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso está preocupado por las pérdidas reputacionales. Así que sí, en efecto, no podemos decir que la epidemia de VIH haya sido superada hasta el día de hoy. Y lamentablemente, aquí, me temo que los funcionarios del Ministerio de Salud solo quieren ser demasiado optimistas. En 2025, se supo que se estaban formando batallones de asalto enteros con personas con hepatitis y VIH. La última vez, él estuvo allí durante 7 u 8 meses y estuvo constantemente en la línea del frente. Pero en ese entonces, él no tenía este diagnóstico. Tenía fuerza, podía correr y todo eso. No podemos descartar que ahora reúnan a todos los que tienen diagnósticos y los lancen a la línea del frente. La situación es tan mala que estas unidades, aunque reciben entrenamiento, están siendo enviadas deliberadamente por el Ministerio de Defensa para ser eliminadas en el campo de batalla, a pesar de su entrenamiento y de la escasez de personal debido a las bajas. Pasé por la Comisión Médica Militar y descubrieron que tenía VIH. Me dijeron que esperara a la Comisión Médica Central para mi baja. Hoy, el comandante dijo que me va a enviar de regreso a la zona de combate. Un soldado así es un riesgo en la guerra. La infección podría propagarse entre otros militares. Pero además de esto, el ocupante ruso crea dificultades para brindar asistencia médica a los heridos y representa una amenaza directa para el personal médico, que ya es escaso en la línea del frente. Para finales de 2024, el número de casos de infección en el ejército de la Federación Rusa se había multiplicado por 20. Desde 2022, Putin se ha involucrado profundamente en la guerra y la Federación Rusa ha pasado a estar entre los 5 países del mundo con más nuevas infecciones de VIH, solo superada por Sudáfrica, Mozambique, Nigeria e India. Para este gobierno, la gente es solo un recurso. Por ejemplo, un recurso para hacer la guerra. Por un lado, necesitan personas sanas y fuertes, en un sentido fascista. Pero por otro lado, tampoco sabemos cuántas personas con VIH han sido enviadas a la zona de combate. No existen estadísticas sobre este tema. No tenemos ni idea de cuántas veces se inyectan ahí cada día, ni cuántos héroes volverán a casa para tener hijos. Debido a las sanciones y la falta de financiación, en 2024 se registró un número récord de interrupciones en los medicamentos de terapia antirretroviral. Pero el Kremlin no solo está matando a los rusos al privarlos de medicamentos esenciales, sino que también está poniendo en riesgo a los ucranianos en los territorios ocupados. No hay datos fiables sobre lo que está ocurriendo con la terapia en los territorios ocupados. Ya en 2022, la ONU informó que los centros de terapia antirretroviral en estos territorios habían sido cerrados. Gracias a la actitud del Kremlin hacia las enfermedades graves, las consecuencias demográficas y económicas del brote se sentirán durante décadas e incluso podrían resultar más devastadoras que las consecuencias de la invasión de Ucrania.
También tenemos nuevos detalles sobre el puente destruido en la región de Bryansk, en Rusia. Los informes oficiales dicen que fue destruido por un dron FPV. Podrías decir que eso es imposible, que esos puentes son demasiado resistentes para un FPV normal, y tendrías razón. Resulta que los propios rusos habían minado el puente. Las fuerzas ucranianas descubrieron los explosivos y ayudaron a detonarlos. El resultado, un puente menos para el enemigo. Más información sobre la situación en el campo de batalla en el próximo informe. La sufrida Jersón vuelve a estar bajo un ataque masivo de los ocupantes rusos. El día anterior, el enemigo lanzó 2 bombas aéreas guiadas sobre la ciudad, con el objetivo de destruir el puente local. Como resultado de los ataques, el paso vehicular que conduce al barrio Kolabel quedó gravemente dañado. Como se ve en las imágenes, el puente ha sufrido daños graves, con un enorme agujero en medio de la calzada. Sin embargo, el paso ha resistido el ataque. En cuanto al puente, sí. En lo que respecta al puente, sí, hubo un ataque al puente. La propaganda rusa ya logró difundir un bulo sobre la destrucción del puente. Sin embargo, sigue en pie. En efecto, el puente ha sufrido algunos daños y la calzada está dañada. Al lanzar una bomba sobre el único paso elevado que conduce al barrio Kolabel y cortar el gasoducto, los ocupantes han dejado atrapados a los residentes de Jersón. Las autoridades locales están instando a los residentes a evacuar, ya que debido a los graves daños en el puente, será difícil entregar alimentos y otros bienes esenciales al barrio por el momento. Existen ciertos problemas logísticos precisamente debido a los daños en esta carretera. Esto afecta la entrega de alimentos y medicinas, así como la capacidad de los servicios médicos de emergencia y de todos los demás servicios para entrar y salir. Es precisamente por estos problemas logísticos que estamos haciendo hincapié en la necesidad de considerar la evacuación del barrio Kolabel. Mientras tanto, los voluntarios locales ya han probado la estabilidad del puente dañado. Después de rodear el cráter, lograron llegar al otro lado. Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo durará el cruce en estas condiciones. La Administración Estatal Regional de Jersón tampoco descarta nuevos intentos de los ocupantes de destruir el cruce, especialmente porque los rusos han estado recurriendo últimamente a nuevas tácticas de terror. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky, la situación más difícil en el frente hoy se encuentra en las direcciones de Pokrovsk, Dobropilla y Novopavlivka. El ejército ruso está utilizando la táctica de infiltración total allí y aumentando las actividades de sabotaje detrás de las líneas. El enemigo está intensificando sus esfuerzos para capturar nuestras áreas urbanas clave, buscando puntos débiles en nuestras defensas y llevando a cabo operaciones de combate activas simultáneamente en varias direcciones. De esta manera, intentan entrar especialmente en Pokrovsk. Sin embargo, los grupos de sabotaje y pequeñas unidades de infantería rusas están siendo neutralizados. Para contrarrestar eficazmente a los grupos de sabotaje y reconocimiento, GSR, hemos creado y estamos desplegando reservas antisabotaje, cuya tarea es buscar y destruir los GSR enemigos. Por cierto, nuestros defensores de la reserva antisabotaje anunciada por SYRSKY ya pueden presumir de sus primeros resultados. Así, en Melitopol, temporalmente ocupada, agentes del BUR hicieron explotar un coche que transportaba kadirovitas. Esta operación única fue captada en vídeo. Se sabe que los partisanos lograron colocar explosivos en la furgoneta de los ocupantes, tras lo cual explotó. En el momento de la explosión, combatientes de la unidad Akhmat estaban dentro del vehículo. Como resultado de la detonación, al menos 5 kadirovitas murieron. La explosión también hirió a 2 ocupantes que estaban en un vehículo vecino y destruyó un complejo móvil de guerra electrónica. Gracias al brillante trabajo de nuestros defensores, los ocupantes también experimentaron el triunfo más corto de toda la guerra en Ucrania. A los combatientes de la Dirección Principal de Inteligencia les tomó exactamente 24 horas expulsar a los rusos de las posiciones donde apresuradamente habían organizado una sesión de fotos con la tricolor. Estamos hablando del asentamiento de Zelenaya Rossiya en la región de Donetsk. Allí, después de capturar el asentamiento, los combatientes rusos intentaron llegar a las fronteras de la región de Dnipropetrovsk y, entusiasmados, se apresuraron a informar sobre su éxito. Sin embargo, apenas un día después, ya eran los combatientes de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania quienes se tomaban fotos en el mismo lugar. No obstante, los analistas de Deep State se ven obligados a reconocer que, a pesar de todo, el ritmo del avance de los ocupantes en el frente no ha disminuido. Así, en julio, estaban aproximadamente al mismo nivel que en junio. El ejército ruso logró capturar 564 kilómetros cuadrados de nuestra tierra.
Los analistas también desglosaron los datos para todas las direcciones del frente, mostrando claramente qué porcentaje de territorio perdido y qué porcentaje de acciones de asalto corresponde a cada una de ellas. Según las estadísticas, las direcciones de Pokrovsk y Sami son las menos efectivas para el ejército ruso. Después de todo, es allí donde el enemigo tiene que atacar con más frecuencia para lograr algún éxito. Mientras tanto, la dirección de Novopavlivka es la más problemática para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Allí, el enemigo logra mayores éxitos con menos pérdidas. En las demás secciones del frente, la proporción es casi 1 a 1. Y hay otra mala noticia más desde el frente. Los ocupantes están haciendo todo lo posible para restaurar el aeropuerto de Donetsk con el fin de utilizarlo en la guerra contra Ucrania. Así lo demuestran las imágenes satelitales recientes. Las fortificaciones que antes bloqueaban la pista de lo que alguna vez fue un aeropuerto internacional ya han sido cubiertas, lo que indica una probable preparación para su reutilización. Se pueden observar trabajos de construcción en el sitio de los antiguos estacionamientos. Los analistas sugieren que allí se está preparando una base de combustible y técnica. Además, hay información preliminar sobre lanzamientos individuales de drones de ataque rusos desde el territorio del centro aéreo de Donetsk. Y por último, una noticia sumamente desalentadora para los ocupantes y para Putin personalmente. Ucrania probablemente ha volado el principal gasoducto del Kremlin en la región de Volgogrado. Esto se refiere a un tramo del gasoducto Asia Central Centro, el tercero más largo del mundo. Hasta ahora, no se ha declarado directamente que hayan sido los servicios especiales ucranianos quienes realizaron la explosión. Sin embargo, todo indica precisamente eso. Según los analistas, la operación probablemente fue llevada a cabo gracias a agentes del GUR en Rusia. Ucrania está luchando por la libertad. Apoya el periodismo independiente ucraniano para que podamos seguir contando la verdad sobre la guerra de Rusia. Haz clic en el enlace de la descripción para convertirte en nuestro patrocinador. Y no olvides darle like, suscribirte, comentar y compartir este video. De verdad ayuda mucho al crecimiento del canal. Gracias. Las defensas aéreas ucranianas derribaron 161 de 162 drones rusos lanzados durante la noche. El enemigo también disparó un misil aerobalístico Kinzhal. Hubo ataques e impactos de escombros en las regiones de Odessa y Kiev. En la región de Zaporizhia, las fuerzas rusas atacaron a los bomberos con un dron mientras apagaban un incendio. Un camión de bomberos resultó dañado, pero por suerte, nadie resultó herido. Esta semana, se espera en Kiev la visita de un enviado especial de Estados Unidos, el general Kate Kellogg. Eso según el Kiev Post. Los informes sugieren que esta visita podría coincidir con otra de Steve Witkow, pero a Moscú. Permítanme recordarles que el próximo viernes vence el ultimátum del presidente Trump, que le da a Putin 5 días para llegar a un acuerdo con Ucrania. Si no lo hace, Estados Unidos está listo para imponer sanciones más duras y nuevos aranceles. Ahora, la visita de Kellogg a Ucrania tiene todo el sentido del mundo. Aquí es un invitado bien recibido, y hay mucho de qué hablar, especialmente sobre armas. ¿Pero el viaje de Witkow a Moscú? Honestamente, no lo entiendo. Con el comportamiento actual de Putin, esto parece increíblemente arriesgado para el enviado de Trump. La diplomacia no es el juego de Rusia. El terror sí lo es. ¿Y de qué van a hablar exactamente? ¿Un alto el fuego? ¿Una última advertencia? En mi opinión, cancelar la visita a Moscú suena mucho más razonable. Pero claro, depende de la Casa Blanca y del propio Trump decidir. Así que veamos qué pasa después. Mientras tanto, Estados Unidos dice que seguirá apoyando a Ucrania hombro con hombro. Eso según Minnie Houston, portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ella dijo que el objetivo final es una paz duradera y sostenible en la región. Bueno, seré clara al decir que esta administración no quiere una solución rápida. Esta administración quiere una paz duradera y sostenible en la región. Queremos seguir apoyando a Ucrania hombro con hombro, mientras Ucrania pide un alto el fuego que sea integral, completo, que detenga cualquier ataque contra civiles o infraestructura crítica. Estados Unidos sabe, y este presidente lo ha dejado muy claro, que para lograrlo tenemos que seguir viendo conversaciones directas como las que vimos en Estambul.
Tenemos que seguir impulsando un alto el fuego integral e incondicional que conduzca a una paz negociada. El secretario ha dicho en múltiples ocasiones que eso significa que ambas partes pueden necesitar tomar decisiones que estén dispuestas y sean capaces de tomar, que resulten en paz, seguridad y prosperidad para sus ciudadanos. Estados Unidos está firmemente comprometido en asegurar que podamos lograr una paz duradera, una paz que perdure, y no daremos la espalda en este momento de necesidad. Las amenazas nucleares ya no se mantienen a puerta cerrada. Moscú y Washington ahora hablan abiertamente sobre una guerra atómica, y esto afecta a mucho más que solo Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Los detalles en el próximo informe. La amenaza de una guerra nuclear llamó a la puerta de Rusia por invitación de Dmitry Medvedev. Donald Trump envió una señal clara a Putin. Bajo el actual presidente de Estados Unidos, el chantaje nuclear no funcionará. En respuesta a las declaraciones sumamente provocadoras hechas por el expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien ahora es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, he ordenado desplegar 2 submarinos nucleares en las áreas correspondientes en caso de que estas declaraciones insensatas y provocadoras resulten ser algo más que simples palabras. Como prueba de la seriedad de sus intenciones, en una entrevista con medios estadounidenses, el jefe de la Casa Blanca primero declaró la disposición de Washington para una guerra nuclear con Moscú. El expresidente de la Federación Rusa empezó a hablar sobre armas nucleares, y cuando se trata de armas nucleares, debemos estar preparados y lo estamos completamente. Luego confirmó que submarinos nucleares estadounidenses han sido desplegados en las costas de Rusia. El expresidente ruso Dmitry Medvedev dijo cosas muy graves hablando sobre armas nucleares. Él ya ha dicho cosas así antes, así que siempre debemos estar listos, y por eso envié submarinos nucleares a la región. Solo quiero asegurarme de que sus palabras sean solo palabras y nada más. Se han acercado más a Rusia. Sí, se han acercado más a Rusia. Y aquí, el antiguo sustituto de Putin en la presidencia rusa calculó mal. A diferencia de la mayoría de los políticos, para Donald Trump, las redes sociales son el principal campo de batalla tanto para la política como para los negocios. Irán e Israel deben llegar a un acuerdo, y lo harán, igual que hice que India y Pakistán llegaran a uno. En este caso, utilizando el comercio con Estados Unidos para aportar razón, unidad y cordura a las negociaciones. Lo que la mayoría de la gente ve como los desvaríos de un Medvedev borracho, para el presidente de Estados Unidos es una razón para aumentar la presión y escalar la situación. Medvedev se disparó en el pie, pero no solo a sí mismo. De hecho, le disparó en el pie a la propia Federación Rusa. Anuló todas las décadas previas de esfuerzos de la Federación Rusa en cuanto al chantaje nuclear por parte del país ocupante contra Estados Unidos y los países de la OTAN. Estados Unidos, básicamente, utilizó la retórica de la Federación Rusa, es decir, el ruido de sables nucleares, en contra de la propia Rusia. A esto se le llama espejeo. En esencia, ha habido un cambio estratégico en la relación entre la Federación Rusa y el mundo occidental. La probabilidad de que Putin inicie una guerra nuclear es mucho mayor de lo que muchos están dispuestos a admitir. Es bueno que Donald Trump haya visto a través del régimen ruso. Es mucho peor que la política nuclear esté siendo dictada por publicaciones en redes sociales. Durante todas estas décadas, el ruido de sables nucleares de Rusia ha sido, una retórica demostrativa destinada a ejercer presión informativa y política sobre los países occidentales para mostrar la determinación de la Federación Rusa en caso de un posible uso de armas nucleares. De eso es de lo que estamos hablando aquí. En esto se basaba toda la política exterior de la Federación Rusa. Anteriormente, el as bajo la manga del dictador ruso, el chantaje nuclear, funcionaba tanto con los europeos como con las administraciones estadounidenses de Obama y Biden. El agresor aún debe saber que la represalia es inevitable, que será destruido. Y, bueno, nosotros somos las víctimas de la agresión, y como mártires, iremos al cielo, mientras que ellos simplemente morirán. Ahora, sin embargo, las acciones y declaraciones de Trump han demostrado que cualquier intento futuro de Rusia de jugar con la bomba atómica traerá principalmente nubes nucleares sobre Moscú y el Kremlin. Estonia ha instalado portones metálicos en su frontera con Rusia. Han aparecido en el llamado Puente de la Amistad, que conecta la ciudad estonia de Narva con Ivangorod, en Rusia. Se vienen más mejoras. Estonia planea instalar barreras retráctiles que puedan detener completamente el tráfico de autos si es necesario. Las partes peatonales del puente permanecen abiertas por ahora.
Y por último, una victoria histórica para Ucrania. Por primera vez en la historia, nuestro país se lleva el oro en el Campeonato Europeo de Vóley Playa en la categoría de parejas femeninas. María Maladul y Tetiana Lazarenko vencieron al equipo de Francia en la final. Y hay más. El piloto ucraniano Oleksandr Bondarev, de tan solo 16 años, obtuvo el primer lugar en una carrera de Fórmula 4. Publicó en redes: Slava Ukraini. Heroyam Slava. Gloria a los héroes. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Gracias por su apoyo. Fuerza a los defensores de Ucrania. No olvides darle me gusta, suscribirte, comentar y compartir este video. Nos vemos la próxima vez.